Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pilar. Hoy vamos a tener una clase de Derecho Administrativo de las primeras bolillas, la 1, la 2 y la 3. Ya en un ratito vamos a comenzar, vamos a esperar a que se conecten más personas. Mientras tanto, si quieren ir comentándome de qué cátedras son, con qué profesores están cursando, qué modalidad están teniendo las clases, los leo acá abajo, vayan comentando, así nos vamos organizando. ¿De qué libro se están guiando también? Me pueden comentar. Y si están teniendo clases, modalidades presenciales, presenciales no obviamente, sino virtuales. Bien. Sí, vamos a guardar el vivo, lo vamos a guardar y probablemente lo subamos también a YouTube. Bien, Cátedra A de Altamira Gijena. Bien. Buenísimo. Palazzo, ok. ¿Ya tienen fecha de parcial? ¿Ya saben cómo van a rendir el parcial, la modalidad, cuándo sería el parcial? No le están dando clase. Bien. ¿Saben cuándo es el día del parcial? ¿Ya les han informado? ¿Todos tienen el lunes 27? ¿Hasta qué bolilla les van a tomar? Bueno, igual, Cátedra de profe Jiménez, muy buena profe. Supuestamente el 27. Bien, sí, es como nos está pasando a todos. Igual nadie sabe todavía bien cómo va a ser hasta la bolilla 5. Bueno, bárbaro. Bien. La modalidad entonces no les dijeron, a la mayoría no le están dando clase, recién tienen la primera clase. Bueno, entonces vamos a aprovechar esta modalidad para empezar a darles una mano en lo que ustedes necesiten. Hoy vamos a repasar los conceptos más básicos, lo que ustedes tienen que saber sí o sí para poder desarrollar la materia y llevarla adelante. Es una materia fundamental, la materia sirve para entender cómo se desarrolla el Estado, cómo funciona el Estado. Así que vamos a tratar de organizarnos y de darles una mano lo más que podamos para que les vaya lo mejor posible en el parcial. Vamos a ver hoy la bolilla la 1, la 2 y la 3. Son de la base más estructural de toda la materia. La 4 y la 5 son bolillas también muy importantes, más largas, quizá en parte más complicadas, así que si les sirve esta clase, nos escriben, nos avisan y podemos antes del lunes fijar una fecha, un encuentro para repasar la bolilla 4 y 5. Bien, más o menos todos han leído algo, tienen alguna duda inicial, así lo vamos organizando a medida que vayamos viendo las bolillas. Y coméntenme, qué les parece la materia, vayan opinando un poco, así ya en un ratito arrancamos. Otra cosa más, yo les hice un PowerPoint, que se los voy a dejar a los chicos que manejan comunicación, así ustedes se comunican por acá y pueden acceder al PowerPoint, ¿sí? Ahí tienen los conceptos más básicos y es con lo que yo hoy me voy a ir guiando para darles la clase. Bueno, vamos a ir comenzando. Veo que ya hay bastantes que se han conectado. Hola. Bueno, veo que ya hay bastantes conectados, así que podríamos ir empezando. La bolilla 1 es esencial entender ciertos conceptos, que es lo que se va a... No, de nada, chicos. Es lo que se va a desarrollar en la bolilla 1. Es sumamente importante para entender el resto de la materia. Porque es la estructura básica del funcionamiento del Estado. ¿Sí? Sí, decime la consulta. Escriban la consulta y ya arrancamos. Bueno. Ahí.
De nada, Lu. Bueno, de nada a todos los que están comentando. La idea también es avanzar con algunas clases de otras materias y ayudarlos en los que más podamos, ya que esta situación nos está afectando a todos y a todas. No sé cuál era la consulta, si no, sigo adelante con la clase. Bueno, vamos a empezar entonces. La bolilla número 1 trata esencialmente de las funciones del Estado, pero para eso tenemos que saber qué es el Estado. Básicamente el Estado es una organización política y jurídica, ¿sí? Esta organización política y jurídica tiene un objetivo que es de que haya una buena vida en comunidad y que esta vida en comunidad desarrolle el bien común para todos, ¿sí? Bueno. Consulten las consultas al final, sí, por favor, así no interrumpimos, porque si no vamos a estar empezando varias veces. Entonces volvemos. El Estado, ¿sí? El Estado es una sociedad políticamente organizada que organiza la vida en comunidad con el objetivo de llegar a tener un bien común, ¿sí? Bueno, este Estado por lo general se dice, gracias a el concepto y el trabajo de Montesquieu, es que está dividido en 3 poderes. Hay que tener algo en claro, que es una perspectiva que tiene la cátedra, sobre todo si ustedes han leído de Altamira Gijena, seguramente lo van a ver así. Me parece que en el libro de Ábalos, Butler y Massimino también está así. No lo sé en el de Gordillo, pero es la opinión de la cátedra. Que el poder es uno solo. ¿Sí? El poder es uno solo y se concentra en el Estado. Lo que se divide son las funciones. Entonces tenemos el poder, un círculo, el Estado. Es el único que tiene todo el poder. Este poder, como al hombre hay que ponerle límites, porque si no, ya sabemos todos los argumentos de Montesquieu que derivan en un exceso de poder y en una arbitrariedad, se divide en funciones, que estas funciones son órganos, ¿sí? Por eso tenemos el órgano ejecutivo, legislativo y judicial, que cada uno cumple una función distinta y que entre ellos 3 se juntan y forman todo el Estado completo, generando una función gubernamentativa. ¿Se entiende esta idea entonces? Es el Estado dividido en órganos, que estos órganos cumplen distintas funciones. Funciones administrativas, funciones jurídicas, judiciales y funciones legislativas. Entre estas 3 funciones que se van mezclando entre sí y las van realizando todos estos órganos, forman la función gubernamentativa, que hace que el Estado funcione y tenga la dinámica que tiene, cómo lo vemos y cómo funciona diariamente. La primera función que ustedes van a encontrar en lo que les plantea el programa es la función legislativa. ¿Cuál es la función legislativa? La que produce las normas. ¿Sí? Produce normas obligatorias y generales. A veces también produce normas particulares. ¿Sí? Estas normas están entrando un video chat. No, bueno. Por favor, mientras nos manejemos por los comentarios, ¿sí? Así no cortamos la clase. Bueno, la función legislativa, entonces, como decíamos, es la formadora de normas obligatorias y generales. A veces también se hacen normas particulares o para ciertos grupos, ¿sí? No necesariamente tienen que abarcar a la sociedad toda, sino que también pueden ser en grupos particulares. ¿Cómo se maneja esta función? Regulando hacia futuro. Regula hacia el futuro porque una vez que se dicta la norma es cuando empieza a producir efectos. Antes no se producen, sino que es después para el futuro. Esta función está ejercida principalmente por el órgano legislativo. ¿Por qué digo principalmente y no únicamente? Porque los otros 2 órganos también cumplen funciones legislativas. ¿Y cómo las cumplen? Por ejemplo, el órgano ejecutivo, que ya lo vamos a ver en la bolilla 3, con la potestad reglamentaria, generando un reglamento interno para cómo tienen que cumplir la disciplina que tienen que tener los empleados públicos. El órgano judicial, ¿cuándo cumple función legislativa? Cuando se dictan su propio reglamento interno.
Se entiende entonces que no es solamente el creador de normas el órgano legislativo, sí el primordial, pero no es únicamente ese, sino que los otros dos órganos también realizan funciones legislativas cuando tienen que hacer reglamentos internos, ¿sí? Por ejemplo, entre tantos, hay más. Todo esto está justificado dentro del marco constitucional, obviamente. Bueno, luego tenemos la función administrativa. ¿En qué se basa la función administrativa? Es una actividad del Estado, ¿sí?, que realiza los cometidos estatales. Es una actividad funcional, idónea y concreta, donde el Estado satisface las necesidades colectivas de forma directa, continua y permanente, sujeta a un orden jurídico de control. Es una función que se ejerce en el presente, ¿sí? La función administrativa se ejerce siempre en el presente. Como hablábamos, que la función legislativa se ejerce a futuro, la función administrativa se ejerce en el presente, ¿sí? ¿Cuándo hay función administrativa? Por ejemplo, cuando el gobierno municipal, el intendente, crea su forma y su estructura de las jefaturas y los secretarios que lo van a acompañar. Hay función administrativa también cuando, por ejemplo, un secretario de tránsito decide colocar un semáforo en la esquina. Esas son las funciones administrativas. Están sumamente ligadas con las políticas públicas y con todas las necesidades que tenga la sociedad y con la función del Estado de resolver estas necesidades de modo permanente y continuo. ¿Quién ejerce esta función? Bueno, hay grandes discusiones. Generalmente la ejerce el órgano ejecutivo. Pero también, como hablábamos antes, en la función legislativa, también a esta función la ejercen los otros dos órganos. Por ejemplo, el órgano legislativo ejerce una función administrativa cuando contrata empleados. Por ejemplo, ustedes saben que el órgano legislativo, por ejemplo, el Congreso de la Nación, se conforma con diputados y diputadas, pero estos diputados y diputadas, por ejemplo, cada uno tiene sus asesores o tienen quienes limpien el Congreso. Esa gente que se contrata, la contrata el mismo órgano legislativo y ahí está cumpliendo una función administrativa. Cuando se contrata cuando se hace esta contratación, ahí está cumpliendo una función administrativa. Lo mismo pasa con el órgano judicial. Cumple función administrativa cuando contrata a empleados que forman el Poder Judicial. Por ejemplo, quienes vemos que atienden en barandilla. Vieron que ustedes, si van a tribunales, tienen que ir a presentar un expediente, quien los va a atender ahí es un empleado o una empleada que está contratada por el Poder Judicial para que ejerza este rol. No siempre son funcionarios, sino que son empleados. Por ejemplo, para lo que el concurso que está abierto ahora del Poder Judicial es para contratar esos empleados. Ahí se está generando poner en silencio. Sí, pasa que está llamando a alguien acá al videochat de Instagram, no sé por qué motivo. De cualquier forma, sí, ahí saco el vibrador, un segundo, así ya no molestan más. Ahí está. Por favor, quien sea quien esté llamando, sáquenlo así, déjenlo de hacer, así no molestamos más la clase. Como les decía, el Poder Judicial, cuando contrata a sus empleados, está ejerciendo una función administrativa. Por lo tanto, no es solamente algo que ejerce solamente el Ejecutivo, sino que también lo hacen los dos órganos, en menor medida también, pero los realizan. Otro ejemplo de la función administrativa son los servicios públicos, las obras públicas, que eso ustedes lo van a ver a lo largo de la materia.
van a ver cómo es el proceso de la obra pública, cómo es el proceso de contratación del servicio público, etcétera, ¿sí? O sea, todo eso ustedes lo van a ir viendo y todo lo que consta de la función administrativa es lo que ustedes van a trabajar de aquí en adelante a lo largo de la materia. Por eso es importante que lo tengan en claro, ¿sí? De qué se trata, quién lo ejerce y cómo se ejerce. Ya vamos a profundizar un poco más en esa función. Ahora vamos a pasar a la función jurisdiccional para que les quede claro ya esto último y vamos directamente a la función administrativa, que es lo que compete a la materia. La función jurisdiccional es quien declara el derecho, ¿sí? Tras un acto concreto, una decisión judicial. Ahora hay una pregunta. ¿Puedes repetir qué es la función administrativa y el concepto? Sí. Les repito el concepto de función administrativa, que es el que da la cátedra. Es la actividad funcional idónea y concreta del Estado que satisface las necesidades colectivas en forma directa, continua, permanente y sujeta al orden jurídico concreto, ¿sí? Ese es el concepto que da la cátedra. De cualquier forma, yo se los voy a dejar en el PowerPoint, ¿sí? Se las repito de nuevo, así ya podemos avanzar con la otra función. La función administrativa es la actividad funcional, idónea y concreta del Estado que satisface las necesidades colectivas en forma directa, continua, permanente y sujeta al orden jurídico concreto, ¿sí? Bueno, de nada. Ahora avanzamos a la función jurisdiccional, así ya después vamos a volver sobre esto, ¿sí? Vamos a desmembrar un poco el concepto y vamos a volver a la función administrativa, pero antes es necesario terminar con bien la división. Respecto a la función jurisdiccional, es quien declara el derecho en un acto concreto, ¿sí? Por lo general, a la función jurisdiccional, ¿dónde la vemos? En el Poder Ejecutivo. Es por un acto donde se aplica una norma general e impone derechos y obligaciones para las partes, ¿sí? Esta función jurisdiccional, como decía recién, está ejercida principalmente por el órgano judicial, ¿sí? Pero, como repetíamos antes, estas funciones no solo son ejercidas por los órganos principales, sino también que lo ejercen los otros. Y hay una gran discusión sobre si la administración puede ejercer, si la administración, es decir, la función ejecutiva, la función administrativa, puede ejercer una función jurisdiccional. Que ya vamos a entrar a eso porque hay una gran división entre la doctrina y que también va a importar sobre con quién ustedes tengan clases, ¿sí? Amplia división entre la doctrina de Gordillo y la doctrina de Altamira y Gijena. La mayoría de la cátedra, como les dije, opta por la doctrina de Altamira y Gijena. Pero estoy al tanto de que hay gente que está ahora en este vivo y que cursan con, no que cursan con Gordillo, sino que están usando el manual de Gordillo. Bueno, la función administrativa, ahora sí vamos, tiene como objeto el derecho administrativo, ¿sí? Y como repetíamos anteriormente, lo puede ejercer cualquiera de los otros tres órganos. Primordialmente lo ejerce el Ejecutivo, también lo ejerce el Legislativo y también lo ejerce el Judicial. Ya dimos los ejemplos en cuándo los ejerce cada uno. Ahora volviéndolo a la actividad jurisdiccional de la función administrativa, que hay una gran discusión y hay ríos de tinta sobre este tema. Ya ahora se ha zanjado un poco, como les decía, la cátedra opta por una de estas opiniones. Hay una división en dos teorías. Está la teoría restrictiva y la teoría amplia, ¿sí? La teoría restrictiva es la teoría de Gordillo. ¿Qué dice Gordillo? Que la función administrativa bajo ningún concepto puede realizar función judicial o jurisdiccional. Él toma como que judicial y jurisdiccional son sinónimos. Dice que judicial y jurisdiccional son exactamente lo mismo. Por lo tanto, la administración pública no puede ejercer esta función judicial o jurisdiccional porque estaría violando la división de poderes. Por lo tanto, estaría teniendo facultades extraordinarias y generando
una arbitrariedad y se estaría involucrando en funciones del Poder Judicial. Sigue Axel Gordillo de que el Poder Legislativo, el órgano legislativo, puede acceder a la función judicial o jurisdiccional. Recuerden que los toma como sinónimos, no así la doctrina que lo vamos a ver siguiente. El Poder Legislativo puede ejercer esta función solo en el juicio político. Ya lo habrán visto ustedes en constitucional y en público provincial, cómo es el funcionamiento del juicio político, y comenta de que solamente en esta instancia el Poder Legislativo se puede involucrar en una función judicial o jurisdiccional. Bueno, esta es la teoría de Gordillo, como dije recién, es una teoría restrictiva que le prohíbe a la administración ejercer una función jurisdiccional o judicial. Por otro lado está la teoría más amplia, que es la teoría a la que adhiere Altamira Gijena y a la que adhiere la mayoría de la cátedra. Esta teoría distingue entre función judicial y función jurisdiccional. Función judicial es la que ejercen netamente los jueces, ¿sí? El Poder Judicial es la que juzgan en base al derecho y pueden generar castigos, y la vía recursiva es la que conocemos todos. En cambio, la jurisdiccional es la que, por medio de actos administrativos, a un hecho lo enmarcan en el derecho. ¿Sí? Lo repito para que quede claro. La función jurisdiccional la administración lo que hace es enmarcar un hecho dentro del derecho, ¿sí? Y allí tomar una decisión sobre eso. Esa decisión que toma la administración, si bien en el lenguaje común y cotidiano llamado fallo, no es un fallo, es un acto administrativo. Las características del acto administrativo ya lo van a ver en la bolilla 7, es muy importante que lo sepan, pero mientras tanto con esto nos quedamos, ¿sí? Lo que hace la administración es decidir sobre un hecho en concreto, enmarcándolo en el derecho y tomando una decisión administrativa. Esta decisión administrativa es revisable judicialmente. Un ejemplo de función jurisdiccional son los tribunales de faltas. Cuando voy en el auto a exceso de velocidad, lo primero que hacen es un acta y esa acta se eleva al tribunal de faltas y el tribunal de faltas dictamina cuál es la multa que a mí me va a corresponder por ese exceso de velocidad. Eso no es un acto judicial, no lo decide un juez, lo decide un juez de faltas que es elegido por la administración pública. No es elegido por el Poder Judicial, ¿sí? No fue elegido por un concurso, es elegido por la administración pública. Por lo tanto, ahí estamos ejerciendo función jurisdiccional y es una zona reservada a la administración, ¿sí? Otro ejemplo son los órganos de control de los servicios públicos. Si ustedes son de Córdoba, conocerán el ARCEP, que es el ente regulador de servicios públicos de la provincia de Córdoba. Si una empresa que brinda servicios públicos viola alguna de las normativas que se dictó el ARCEP, que dictó ese reglamento propio, ejerciendo función legislativa, ahí el ARCEP puede imponer una sanción sin que ello involucre una decisión judicial. Ello va a ser una decisión jurisdiccional. Por lo tanto, lo que dice esta doctrina es que la administración sí puede tomar este tipo de decisiones, sí puede juzgar en el derecho. Obviamente, todo esto, estas decisiones que toma la administración, ya sea por medio de un tribunal de faltas, por medio de un órgano como el ARCEP, tiene un control judicial. No es que queda al arbitrio de la decisión del funcionario público. No, tiene un control, un control judicial. ¿Quién ejerce este control? La Cámara Contencioso Administrativo. La Cámara Contencioso Administrativo pertenece al fuero procesal del derecho administrativo, ¿sí? Ya lo van a
a entender un poco más adelante en otras bolillas y luego en procesal administrativo. Pero básicamente el fuero administrativo está compuesto por la Cámara Contencioso Administrativa. Por lo tanto, la parte que se ve afectada puede recurrir al control judicial. ¿Qué pasa con este control judicial? ¿Cómo es el control judicial que ejerce? Hubo también grandes discusiones que un poco se han zanjado con el fallo que seguramente ustedes ya lo han leído, aunque sea un poco cómo son los hechos, el fallo Fernández Arias. Si ustedes recuerdan, es un fallo donde el Gobierno Nacional crea en el Ministerio de Agricultura una cámara, donde esa Cámara de Agricultura resolvía conflictos entre arrendatarios y arrendados, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, locaciones de campos. Hay un conflicto entre un arrendatario y un arrendado, y ¿quién decide? La Cámara esta. Lo que se hace en este fallo es que se apela diciendo que es inconstitucional, que el Gobierno Nacional, que la administración pública no puede decidir sobre este conflicto. Y lo que la Corte dice, llega a la Corte por medio de recurso de queja, lo que la Corte dice en este fallo es que en realidad no hay un exceso de atribuciones por la administración pública. Porque la administración pública puede hacer estos controles y estas regulaciones, ¿sí? Por medio de estos órganos creados. Y puede ejercer esta función jurisdiccional. Lo que no puede hacer la administración es tomar decisiones arbitrarias y excederse de sus propias funciones, ¿sí? Cuando se crea el órgano, está delimitado en ese órgano cuáles son las funciones que va a tener. Entonces, ¿qué dice la Corte en el fallo? Es que la administración sí puede ejercer ese tipo de control. Ahora, cuando haya un afectado, el administrado, puede acceder a la vía contencioso administrativa una vez agotada la vía administrativa, que es otro tema de otra bolilla, es una vía recursiva. Una vez que se agota la vía interna, se puede ir a la contencioso administrativa a recurrir y a reclamar el derecho por vía judicial. Y la Corte también aclara que lo que van a hacer estos tribunales internos, cómo van a decidir estos tribunales internos, van a decidir sobre el hecho en concreto, pero sobre lo que les concierne al tribunal, es decir, sobre si se cumplió o no la función de la administración. No van a decir sobre temas políticos, ni van a adentrarse en la decisión política, ¿sí? En lo que se van a adentrar es si se siguió el procedimiento indicado y si se cumplió con el derecho positivo que regule la situación. ¿Se entendió hasta ahí cómo es el tema de la función jurisdiccional y el control judicial? Por favor, ahora sí escriban si se entendió bien eso y si tienen alguna duda, porque esto es muy importante para seguir avanzando. Bien. Bueno, de esto van a encontrar muchísimos fallos, como les decía antes. Hay muchas posturas sobre la actividad jurisdiccional. Esta es la principal, es la de la cátedra, y es la teoría más amplia que divide entre judicial y jurisdiccional. Bueno, buenísimo, veo que han entendido. Vamos entonces a seguir con otro de los temas de la bolilla. A ver, hay 3 tesis sobre el control judicial suficiente. Sí, hay otra tesis más. Es cierto, hay otra tesis más que creo que la marcan en el libro de Ábalos, Buteler y Massimino, pero bueno, esa tesis es como más intermediaria y no influye tanto en lo que es en lo central de la materia, digamos. ¿Sí? Ustedes lo que más tienen que saber y en lo que más insiste la cátedra es sobre la teoría restrictiva y la teoría amplia. El control jurisdiccional es solo sobre la legalidad, o sea, no en el mérito. Exactamente. Ya lo vamos a ver ahora cuando veamos la actividad reglada y discrecional, que es el punto que sigue. Ahí vamos a ver también de nuevo qué es lo que controla el poder judicial, pero sí, es la legalidad y no el mérito. Bien, ¿cuál es la diferencia de la función administrativa y función política o de gobierno?
Bueno, la función administrativa lo que hace es encargarse de todas las que son las actividades del Estado. La función política, en cambio, se encarga de tomar... Son todas, básicamente se entrelazan entre sí, ¿sí? O sea, todas esas funciones se entrelazan mucho. La función administrativa abarca también parte de la función política, que ya lo vamos a ver ahora en los conceptos de derecho administrativo, pero la diferencia que demarca un poco más es en las decisiones que se toman y en las responsabilidades. La función administrativa por parte del Poder Judicial es susceptible de control. Sí, eso también hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia donde se plantea esto también. ¿Qué pasa con la función administrativa ejercida por el Poder Judicial? ¿Se controla o no se controla? Porque es más o menos como que se están controlando ellos mismos. Pero sí, se controla. Se controla de la misma forma, de la forma de legalidad, no de mérito. Se puede controlar apelando a la vía administrativa de la misma forma que la administración del ejecutivo, digamos. No habría ningún problema. Esto también es un fallo del TCJ de Córdoba que admite competente a las cámaras de contencioso administrativo para poder llevar adelante, digamos, estas causas donde se tenga que controlar la función administrativa ejercida por el Poder Judicial. Muy buena pregunta, sí. A nivel TCJ, ¿qué se dijo sobre el control jurisdiccional? ¿Qué requisitos se agregan? El TCJ plantea esta teoría. Recuerden ustedes que el titular de esta cátedra es Cecín. ¿Sí? Cecín es miembro, el doctor es miembro del Tribunal Superior de Justicia. Hasta hace poco fue quien presidía el tribunal, ¿sí? Así que es la teoría amplia, se aplica, donde se diferencia la judicial con la jurisdiccional y el control que se hace sobre legalidad y no sobre mérito. ¿Qué sería mérito? Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante en lo que es actividad reglada y discrecional, que es el tema que sigue, pero mérito básicamente es la motivación que tiene que tener ese acto y esa pregunta, y esa decisión que toma la función administrativa. ¿Sí? Ese es el mérito. Es la justificación y la argumentación. En fallo es aquel empleado judicial que se hacía... Sí, exactamente, ese es el mismo fallo. Ese es el fallo Chapri. Ese es el fallo del que estoy hablando, del TCJ. Y hay otros más, hay uno más, Esther, no me acuerdo si es el mismo, pero sí, hay varios fallos donde el TCJ reafirma esta teoría y aplica la teoría amplia. Recuerden eso ustedes, que la cátedra A y B trabajan casi en conjunto, pero la cátedra A es el director, o sea, el titular de cátedra es Cecín. Cecín es miembro del Poder Judicial, del TCJ, fue hasta hace poco el presidente y él es uno de quienes adhieren a la teoría amplia, por lo tanto es lo que va a seguir la cátedra. ¿Sí? ¿Alguna duda más sobre esto? No, bueno, entonces seguimos. Otro de los puntos del programa, cierro acá porque tengo los vecinos al lado que hablan muy fuerte. Otro de los puntos del programa es la actividad discrecional y la actividad reglada que puede ejercer un funcionario público o la administración pública. ¿Sí? En este caso, cuando habla de funcionario público y de administración pública, estamos hablando de lo mismo. En este caso nomás, ¿sí? No más adelante, pero funcionario público obviamente es la persona quien ejerce y la administración es el todo. La actividad discrecional o reglada, ¿sí? Es cómo puede ejercer el funcionario y cómo puede trabajar este funcionario, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, sobre qué puede decidir y sobre el qué no puede decidir. La actividad reglada es cuando se toma una solución que está predeterminada en la norma, ¿sí? Es independiente de la voluntad y de la opinión del funcionario que tenga que tomar esa decisión, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo soy funcionaria pública, soy intendente, supongamos, ¿sí? Yo no puedo decir que porque yo opino
que no tiene que haber cuarentena, en mi ciudad no va a haber cuarentena. No es así. O sea, porque eso ya está normado, ya está predeterminado en el derecho y hay una única solución. ¿Y cuál es esa solución? La cuarentena. No hay otra. ¿Sí? Está dictaminada en una norma que va más allá de mi competencia. ¿Sí? Entonces, cuando vos no tenés otra cosa que elegir, más allá de tu opinión, de tu voluntad, de tus argumentos, si ya está plasmado en la norma, vos no podés tomar otra decisión que sea diferente. ¿Sí? Y hay esa diferencia con la actividad discrecional. La actividad discrecional es cuando hay varias decisiones que se pueden tomar sobre un caso concreto que son igualmente válidas para el derecho. Esa decisión va a cambiar dependiendo del funcionario, dependiendo su decisión política sobre el tema, dependiendo la conveniencia y la oportunidad. ¿Sí? O sea, va a haber varias decisiones que puedo tomar dependiendo si yo lo creo conveniente, si yo lo creo oportuno, si creo que políticamente me va a convenir, si creo que le va a beneficiar a la economía de la gente, si creo que le va a ayudar a la gente. Es una decisión válida de igual forma. Por ejemplo, soy funcionario y tengo que realizar una plantación de árboles, tengo que forestar un río, supongamos. Y me dan a elegir tantas variedades de árboles y yo elijo cuál. Es igualmente, es algo que es un ejemplo tonto, pero es lo más fácil de entender. El árbol que yo elija le es igual al derecho o no, ¿sí? Porque no está normado el derecho de que yo acá tengo que plantar tal árbol. O sea, puede estar que sí, o puede que no. Esa es una decisión que yo puedo tomar como funcionario. Depende de la conveniencia y la oportunidad que tenga. Obvio, esta discrecionalidad no es que cada uno pueda hacer lo que quiere y decir lo que quiere sobre estas distinciones, sobre estas decisiones. No, hay límites. Y esos límites son la forma. La mayoría de los actos administrativos tienen un procedimiento formal que se deben seguir para que sean válidos. Bien, que capaz se corta el video a los 40 minutos, bueno, vamos a empezar otro. Si se corta, arrancamos otro, ¿sí? Gracias por avisar, Clara. Hay límites, como decía, a esta actividad discrecional. Los límites son la forma, la motivación. A veces, como hablábamos recién, tienen que estos actos discrecionales tienen que estar mucho más argumentados que los que ya están normados y reglados, porque vos ya haces lo que directamente la norma dice. En cambio, si tenés que elegir entre varias opciones, tenés que decir por qué elegís esa opción. No es que lo elegís de mero capricho, sino que lo tenés que argumentar. La competencia también es un límite, porque no cualquier funcionario puede decidir sobre cualquier cosa, sino que depende el escalafón y la jerarquía y cómo esté dividido la administración pública. Eso también, la división de la administración pública, es contenido en la bolilla 5, que ahí también van a empezar a entender un poco más sobre estos temas y el procedimiento que se va a llevar a cabo. Otro ejemplo de una actividad discrecional es cuando tenemos que hacer una contratación del Estado, donde tengo distintas opciones y distintas empresas que han pasado todo. Si yo cumplí con el procedimiento, cumplí con las formas del procedimiento, y tengo dos empresas que cumplen exactamente los mismos requisitos, bueno, yo quizá por conveniencia, porque sé de antemano que esta empresa trabaja un poco mejor que la otra, trabaja un poco más rápido, o la calidad de los materiales son mejores. Entonces, bueno, ahí si yo veo que cumplo con todos estos límites de forma, motivación y competencia y procedimiento, voy a elegir que la contratación de esta obra pública la tenga esta empresa, siempre y cuando haya cumplido con todo el procedimiento previo que lleva a la designación de una obra pública, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el control que ejerce de nuevo, el control jurídico sobre esta actividad discrecional? Lo mismo que decíamos antes. Van a controlar la legalidad, no la motivación, no el mérito. Es decir, que si yo designé a esta persona, a esta empresa, para que haga determinada obra pública, lo que va a hacer el control judicial es ver si esta persona, esta empresa, cumplió con todos los requisitos
para la obra pública, si la administración pública cumplió con todo el procedimiento, eso es lo que van a analizar. No después si a mí me parecía más linda una empresa que la otra. Eso no, porque eso ya queda a una decisión política de las necesidades que crea el funcionario sobre la gente y sobre su sociedad. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí cómo funciona esta actividad reglada discrecional? Después otra cosa, otro límite que puede haber en la actividad discrecional es que se puede dividir en dos, en política o en técnica. ¿Sí? En política es cuando vos tomas una decisión que no necesitaste un dictamen técnico de algo. Por ejemplo, una decisión política puede ser, vamos a decirle a todos los comercios de una localidad que tienen que pintar el frente de rojo, porque a nosotros nos gusta el rojo. Entonces, eso es una decisión meramente que no es necesario un dictamen técnico, pero hay otras actividades que sí necesitan dictámenes técnicos. Entonces vos, por más que sea discrecional tu decisión, te tenés que encuadrar en lo que te diga el dictamen técnico. No podés salirte de ese dictamen, siempre y cuando sea vinculante. A ver la pregunta. Por eso se habla de que la actividad administrativa es sublegal y subjudicial, porque está sujeta a la ley y al control judicial. Exactamente. La administración, como les dije, tiene siempre el límite de la ley, el marco positivo de la ley. Después tenés actividades que tenés más o menos amplitud para poder decidir y tomar decisiones, obviamente. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no puede tampoco estancar el desarrollo del Estado. Imaginémonos que cada decisión que tenga que tomar la administración tuviera que pasar por un control judicial. No se tomaría ninguna decisión, no sería ágil, ¿sí? Por lo tanto, se le da a la administración pública ciertas facultades para decidir, siempre y cuando después el Poder Judicial puede ejercer un control. Que eso también habla un poco de esta división de poder, esta división de funciones que se controlan entre unas a las otras y se hace que genere esta función gubernamentativa y que haya una coherencia entre todas estas funciones, ¿sí? Y sí, es sublegal y es subjudicial porque está sujeta a esas normas y a lo que dictamine la justicia, siempre y cuando sea en el marco de lo que puede controlar la justicia. Sí, y además porque tiene que respetar el espíritu y la letra de la ley. Exactamente. Como ya saben, no es estrictamente positivo las interpretaciones que se hacen de la ley, no solamente de los tribunales, sino también de todas las demás entidades, entre ellas la administración. El control que se hace es más amplio, abarca también a los principios jurídicos y abarca al espíritu de la ley, ¿sí? A lo que el legislador quiso decir con la ley, no solamente al texto escrito positivo que tenemos en los códigos. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? Esto sería lo más importante de la bolilla 1, ¿sí? Esto es lo más importante que tienen que saber ustedes sí o sí de toda la bolilla 1. Si tienen alguna duda, me preguntan ahora, si no al final no hay problema, y si no, ya largamos con la bolilla 2, que es derecho administrativo, es más fácil, es más cortita, es bastante más sencilla. Bien, vamos bien. Buenísimo. Bárbaro. Cualquier cosa se anotan las dudas que necesiten y lo vamos viendo a lo largo del transcurso de la clase y si no al final directamente. Bueno, vamos a empezar entonces con la bolilla 2 del programa. ¿Cuál es la base de la bolilla 2? Es el derecho administrativo como concepto, caracteres y fuentes. Lo que vemos en todas las materias cuando arrancamos una materia nueva, que vemos siempre qué es, cuáles son los caracteres y las fuentes legales, ¿sí? ¿Cuáles son los caracteres de la actividad discrecional? Bien, la actividad discrecional, los caracteres son que tenés varias decisiones, ¿sí? Igualmente válidas por el derecho y se elige por forma de conveniencia u oportunidad. Eso es lo básico, ¿sí? De la actividad discrecional. Conveniencia, discrecionalidad y igual
o sea, igual funcionamiento, igual que se tome de igual manera para el derecho a una decisión, igualmente válida, tanto una como la otra. Y el funcionario puede elegir cuál. Volviendo a la bolilla 2. Vamos a ver lo básico del derecho administrativo, que es el concepto, caracteres y fuentes, y vamos a ver un poco de historia también, ¿sí? Del derecho administrativo, sobre cómo el Estado regula, sobre también un poco de la regulación, de la desregulación y de la estatización y privatización que se han sufrido en distintas etapas, tanto políticas, sociales y económicas a lo largo del país y del mundo, ¿sí? Pero vamos a tratar de basarnos siempre en Argentina para que sea más fácil. Bueno, en el derecho administrativo tiene tantas definiciones como autores, o sea, van a encontrar miles de definiciones, ¿sí? Pero yo les voy a decir cuál es la definición de la cátedra en la que se basa toda la cátedra, porque es una definición integrada. Y yo les voy a explicar por qué es integrada, porque hay distintos criterios para definir el derecho administrativo. La definición de la cátedra de Derecho Administrativo dice que es la rama del derecho que se ocupa del estudio de la función administrativa del Estado, cualquiera sea el sujeto que la ejerza, ya sea una persona pública, estatal o no estatal, e incluso particular. Ahí está. ¿Me ven ahí? ¿Se escucha? Se voy a haber cortado internet. Bueno, les vuelvo a repetir el concepto así les queda claro. Es la rama del derecho que se ocupa del estudio de la función administrativa, función que estábamos viendo en la bolilla anterior, del estudio de también quién es el sujeto que ejerce esta función administrativa. O sea, no solamente se estudia la función en sí, sino también quién la ejerce. Y quién la ejerce puede ser una persona pública estatal, una persona pública no estatal. Ya vamos a ver más adelante que la persona pública no estatal es un caso único en Argentina, que son los colegios de profesionales e incluso particulares, ¿sí? Es decir, personas privadas. Ya pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Ese es el concepto integrador de derecho administrativo que da la cátedra. ¿Por qué integrador? Porque lo van a encontrar en los manuales. Y si ustedes se guían por el apunte que subieron al aula virtual de ustedes, de Jorge Orgaz, van a encontrar que hay distintos criterios sobre el derecho administrativo y la definición y qué es y de qué se encarga. Hay un criterio que es estrictamente legalista, ¿sí? Este criterio estrictamente legalista dice básicamente que el derecho administrativo se encarga de cumplir las normas administrativas. Y nada más. ¿Por qué decimos que esto es insuficiente, este criterio? Es insuficiente porque excluye, por ejemplo, los principios. El derecho administrativo no se basa solamente en el espíritu, en lo que dice la ley, en la letra de la ley. Es como decía recién una compañera. También se basa en el espíritu y en los principios. Por lo tanto, el criterio legalista ahí queda un poco escueto, digamos, para todo el concepto en sí. Hay otro criterio donde vincula el concepto de derecho administrativo y el derecho administrativo únicamente con un órgano del Estado, con el órgano ejecutivo. Esto es un poco lo que veníamos hablando al principio de la clase, que en realidad el derecho administrativo, como la función administrativa, no es ejercida solamente por el órgano ejecutivo, también es ejercida por el órgano administrativo, por el órgano judicial y por el órgano legislativo. Por lo tanto, también queda insuficiente este concepto. Hay otros que dicen que el derecho administrativo se encarga de la relación entre el Estado y los particulares. Y también está mal, porque hay otras formas del derecho donde hay una relación entre el Estado y los particulares. ¿Sí? No es solamente el derecho administrativo que se encarga de la relación entre Estado y personas. A su vez, hay otros que dicen que un poco más cercano, pero en realidad no tanto, que el criterio de derecho administrativo tiene que ser a través de la actividad total del Estado. Y no, porque el Estado también ejerce otras actividades. La actividad política, actividad económica, hay otras funciones que ejerce el Estado, ¿sí? No hace únicamente una función de administración. También tiene funciones políticas, funciones económicas.
funciones sociales. No es únicamente eso, ¿sí? Entonces el criterio que da la cátedra es un criterio integrador, un concepto integrador, donde el derecho administrativo se encarga de tanto sea la estructura de la función administrativa, quienes las ejercen y la relación de quienes las ejercen y la administración con los particulares, con las personas públicas estatales y no estatales, ¿sí? Ese sería el criterio amplio que utiliza la cátedra. Hay 3 caracteres básicos que tiene el derecho administrativo y le voy a agregar uno más, un cuarto carácter que también lo agrega el doctor Orgaz en su escrito y que me pareció bastante adecuado porque se relaciona con otro de los caracteres. El primer carácter es que es un derecho público. Público porque es justamente lo que venimos hablando. Surge de las relaciones entre el Estado y los particulares, ¿sí? Y las distintas entidades. El argumento de que sea un derecho público está estrechamente vinculado con nuestra Constitución y se reafirma con la Constitución del 94, con la reforma del 94, donde dice que el derecho nace de los hombres y de los particulares y que estos particulares pueden reclamar su derecho ante la administración pública, ¿sí? Y que la administración pública también está sujeta a estos derechos. Entonces, para mantener la cohesión del orden público y es público porque establece la relación entre el Estado y los particulares, dándole a los particulares la posibilidad de reclamarle a la administración. También es un derecho local. ¿Por qué? Porque al tener un sistema federal, cada nivel de gobierno tiene su propio derecho administrativo, ¿sí? La nación tiene su propio derecho administrativo, provincia tiene su propio derecho administrativo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su propio derecho administrativo y los municipios y comunas tienen su propio derecho administrativo. Puede tener distintos aspectos este derecho. Puede ser que sean cosas netamente iguales, ¿sí? Que pueden tener aspectos sumamente parecidos, aunque sea nacional y una comuna que tengan cuestiones muy similares, por ejemplo, un procedimiento de contratación de obra pública, que sea el mismo tanto a nivel nacional como a nivel municipal, o puede tener algunos que sean diferentes, ¿sí? Puede tener algunas decisiones de derecho administrativo que sean diferentes, por ejemplo, la contratación de un empleo público. Puede haber distintas formas, distintos estatutos. Puede ser distinto porque justamente tenemos esta libertad de el sistema federal donde cada uno de los niveles de gobierno puede decidir sobre su propio derecho administrativo. Otro de los caracteres importantes es que es un derecho dinámico. ¿Por qué? Porque está sujeto a los cambios de la sociedad y a las realidades sociales. Un ejemplo lo tenemos ahora con todo el tema de la pandemia y del coronavirus. Hay un gran incremento, como ustedes verán, de decretos de necesidad y urgencia. ¿Y a qué se debe ese incremento? A que hay una realidad social distinta a la que teníamos hace 2 meses, donde funcionaba el Congreso, donde no necesitábamos tantos decretos de necesidad y urgencia. Entonces hay un cambio, ¿sí? Los decretos de necesidad y urgencia están dentro de la función administrativa. Claro, eso ya lo vamos a ver. Hay un cambio constante, va cambiando y se va moviendo con la sociedad. No es un derecho que está estancado, ¿sí? Es un derecho que va cambiando y que se va modificando dependiendo del contexto histórico, político, social, y que no es necesario siempre una reforma constante, sino que puede ir variando dependiendo de la situación. Y el otro carácter que señala Orgaz, que me parece muy interesante recalcarlo, es que es disperso, ¿sí? Es un derecho disperso. ¿Por qué es un derecho disperso? Porque no tiene un código único, ¿sí? Vieron que todos los demás, el Código Civil y Comercial, tiene un código único que tiene todas las reglas, el Código Penal, el Código de Procedimiento. Bueno, las leyes administrativas, no. Las leyes administrativas son un compendio, ustedes tendrán el librito verde famoso, que es un compendio de leyes administrativas, y que justamente esto deriva del carácter local, ¿sí? De la independencia de cada una de las localidades de tener su propio derecho administrativo. ¿Cómo se relacionan los caracteres con la integración y el derecho
administrativo global. Bien, eso es un poco lo que ahora vamos a hablar respecto a justamente a esta, la integración. A la integración hablamos de que tiene que haber una cierta línea, o sea, no puede el gobierno nacional tener un derecho administrativo completamente distinto en todos los aspectos al derecho municipal, por ejemplo, ¿sí? Y el derecho global tenemos ahí va, creo, un poco más ese concepto con la integración del Estado y de la administración en otros organismos, ¿sí? En otros organismos supranacionales. No sé si con eso va tu pregunta, si va por ahí, por el lado de los organismos supranacionales. Si no, habría que chequearlo bien cómo se relacionan. Ya lo vamos a chequear bien. Decime si es eso, si va por el lado de los organismos supranacionales o no. Si no, después al final de la clase lo vemos bien. Bueno, vamos a hacer un breve contexto histórico de cómo fue evolucionando el derecho administrativo dependiendo el contexto. Bien, va por ahí, me dice. Ahí te respondo entonces. Dependiendo del contexto histórico, social y político, ¿sí? Vamos a hacer una diferenciación de cómo se fue manejando el derecho administrativo y la función del Estado. Para responder a la pregunta de la compañera, como ustedes saben, Argentina tiene una relación con distintos organismos supranacionales, como son la ONU, por ejemplo, el Mercosur, la OEA. No, la OEA no, perdón. Tiene distintas funciones en distintos organismos. ¿Qué hacen estos organismos? Tratan de unificar ciertas normativas. Y en esto también se trata de unificar el derecho administrativo. ¿Cuál es la relación con estos caracteres que nunca tenemos? Sí, Vladi, sí, lo voy a guardar, quédense tranquilos que lo voy a guardar, así lo pueden ustedes ver después, repetir si lo necesitan por YouTube. ¿Cuál es la función de estos organismos? Es a veces unificar, entre tanto de los objetivos, unificar ciertas normativas en un sistema como todos sabemos, un contexto de globalización. ¿Cómo se relaciona con el derecho administrativo? Que sí, que siempre hay que mantener cierta coherencia, pero esta coherencia esta coherencia no tiene que el número de todo esto esta coherencia, ¿sí? Nunca tiene que afectar a la soberanía del propio país o del propio municipio. O sea, este derecho, si bien va a estar integrado, va a estar en parte relacionado con el sistema global, pero siempre tiene que mantener un poco de su soberanía. Y va de la mano con el aspecto local sobre todo, ¿sí? Sobre que cada uno se tiene que amoldar y ayornar a su propia sociedad, su propio contexto, siempre tratando de mantener cierta coherencia para mantener el orden público también, ¿no? Porque si no, vamos a llegar si cada uno hace su propio derecho, vamos a llegar a una inseguridad jurídica. Pero siempre hay que tratar de tener esta coherencia con la relación social que nosotros tenemos y con quien convivimos, ¿sí? Los tratados de rango constitucional tienen en sus textos el derecho secundario y eso es fuente del derecho administrativo. Exactamente, lo que les iba a decir es que las fuentes del derecho son básicamente las mismas fuentes que tenemos en los demás derechos, digamos, ¿sí? Constitución nacional, constitución provincial, pero hagan mucho hincapié en lo que es los tratados internacionales, tanto sean con raigambre constitucional o no, ¿sí? Hay una explicación, estuve leyendo en los manuales sobre los controles de convencionalidad y controles de constitucionalidad. Todo eso ustedes léanlo si quieren. Acá me dice que quedan 27 segundos. Vamos a finalizar el vivo y armamos uno nuevo. Así seguimos y no se nos corta. Ahí seguimos. Bien, ahí se había cortado, como habían dicho los chicos. Esperamos un ratito a que se empiecen a unir todos y seguimos. Mientras tanto, vayan aprovechando si tienen alguna duda o algo, van escribiendo.
Hay alguien que me está enviando solicitud para unirse al vivo a transmitir conmigo. Por eso me vibraba el celular. Sos muy cracks. Es una materia muy linda, chicos, de derecho administrativo. Y lo van a terminar de reforzar con procesal administrativo. La verdad que cuando ustedes vean y empiecen a entender cómo funciona la administración, van a entender también muchas cosas en los contextos sociales y actuales, porque esto tiene mucho que ver con la actualidad. Esperamos un rato más que se sigan uniendo y arrancamos de nuevo. ¿Tienen alguna duda por ahora? Sí. Arrancamos ya, vamos a empezar a hacer un poco de una evolución del derecho administrativo para dar un contexto histórico y luego ya vamos a la otra bolilla que es la bolilla 3. Bien. Bueno, para su tranquilidad les digo que pude guardar el video anterior, así que ya está guardado la primera parte para que después lo puedan subir a YouTube o donde lo necesiten subir. De cualquier forma también ya lo publiqué en la historia para lo que necesiten. Sí, si les sirven las clases, yo no tengo problema de que hagamos no sé, habría que ver el día, que repitamos otra clase más para reforzar la bolilla 4 y 5, que son las que les van a entrar en el parcial. ¿Sí? Así que si a ustedes les parece, yo no tengo ningún problema de que veamos las bolillas 4 y 5 en otra clase. ¿Sí? Así que seguramente lo haremos, ¿sí? No hay ningún problema. Si les sirve a ustedes, buenísimo. Dicen que sí, genial. Entonces ya vamos a coordinar y vamos a difundir una clase con la bolilla 4 y 5. Buenísimo. Buenísimo que les sirva, es la idea. Bueno, veo que más o menos... que entra hasta la 8. Hasta la 8 es lo normal que entra a los parciales en una situación normal. Pero sí, me parece exagerado. Pasa que la cátedra, por lo que me han contado ustedes, no les están dando ni siquiera clases. Bueno, veamos hasta qué bolilla entra. De última, lo que podemos hacer es hacerlo que la próxima clase les puedo dar 3 bolillas más, para que no se les haga muy largo, porque si no, la bolilla 4 es una bolilla extensa y la bolilla 5 es una bolilla que necesita mucho trabajo. Así que si quieren les puedo dar hasta las 6 inclusive. Y de última, si necesitan un refuerzo o algo, podemos grabar unos audios respecto a la bolilla 8. Paren que se me fue, tenía una pregunta. El orden de las fuentes de derecho administrativo sería Constitución Nacional, tratados internacionales con rango y sin rango, ley y decretos ejecutivos, ¿verdad? Sí. Constitución Nacional y tratados internacionales con rango constitucional está todo en el mismo bloque de constitucionalidad, ¿sí? No es que uno está más arriba y uno más abajo. En la famosa pirámide de Kelsen, que la van a ver toda su vida, tienen Constitución Nacional en el primer escalón, en conjunto con todos los que son los tratados internacionales con rango constitucional, que son los del 75, inciso 22, más los que el Congreso denomine que van a tener rango constitucional, ¿sí? Luego siguen. Hay también una discusión entre constitucionalistas e internacionalistas, que ya lo van a ver en procesal constitucional en el segundo semestre, pero sí, después seguirían los tratados internacionales sin rango constitucional, medio con al lado con las leyes nacionales, ¿sí? Después las leyes provinciales, con la constitución provincial, las leyes provinciales, y luego estarían los decretos ejecutivos. Sí, muy bien. Bueno, entonces básicamente entraría entre las 5, las 6, las 7. Bien, a vos te dan clases por Zoom. ¿Quién es tu profe que te da clases? Jiménez, me habías dicho, ¿puede ser? Bueno, de cualquier forma vamos a tratar de hacer esta semana, antes del lunes, una clase más,
donde podamos reforzar conceptos de la 4 y la 5. Y si quieren, lo que podemos hacer es que si tienen dudas de la 6, la 7 y la 8, me las pregunten, y en vez de hacer una clase de todos los temas del programa, me preguntan las dudas que tengan de esas bolillas y las vamos resolviendo, ¿sí? Las vamos contestando entre todos. Así que si quieren hacemos eso, profundizamos la 4 y la 5 y luego dejamos un espacio de preguntas sobre las demás bolillas. Bueno, con COP, sí, es un buen profesor. Bien, buenísimo. Hacemos así entonces para la clase que viene. Ya les vamos a informar qué día sería y ustedes preparan las preguntas que quieran de las otras bolillas. Bueno, entonces vamos a largar con una breve, así ya después largamos con la 3. Vamos a hablar un poco sobre la evolución del Estado. Más que la evolución del Estado, la evolución del derecho administrativo. La evolución del Estado nos llevaría horas y horas a hablarlo. Básicamente hay 3 etapas, que es lo que ustedes van a encontrar en los textos, y estas etapas son antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial y en la década de los 80. Después de la década de los 80, digamos. Antes de la Segunda Guerra Mundial nos encontrábamos con un Estado sumamente liberal, donde había grandes diferencias sociales, económicas. Seguramente si saben un poco de historia sabrán cómo se constituían las sociedades en aquella época. Había grandes disparidades. En algunos casos todavía no había grandes... o sea, ya teníamos una conformación de Estado moderno como más o menos tenemos ahora, pero seguía habiendo una gran desigualdad. Y esto se debía a que el Estado se limitaba solamente a tomar ciertas funciones, ¿sí? O sea, tenía funciones administrativas, pero no se involucraba en todo el sistema económico o en el mercado en sí, ¿sí? No había servicios públicos, se trabajaba de otra forma, no había intervención estatal, era un Estado liberal. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Con toda la teoría filosófica de esta Segunda Guerra que hace hincapié en la soberanía, en la defensa nacional, en la justicia social, en la independencia económica, ¿sí? Que se empieza a transformar y a pedir una igualdad de derechos, donde se empiezan a luchar por más cosas, digamos, por más igualdad social, igualdad económica, igualdad política. Una vez que pasa la Segunda Guerra Mundial, hay un intervencionismo del Estado que se llama. ¿A qué se hace hincapié en este intervencionismo del Estado? A que hay una fuerte estatización de servicios, porque el Estado tenía que garantizar cierta cantidad de empleos. Esto deriva en una estatización y una regulación del Estado. El Estado comienza a regular ciertos entes privados, a dictar normas, ¿sí? Para regularlos y controlarlos, que no era que cada uno podía hacer lo que quería, sino que la autoridad pública tenía que controlarlos. Pero sobre todo hay un proceso de estatización, donde la mayor cantidad de servicios públicos, de los servicios, pasan a manos del Estado. Es decir, se pasan a servicios públicos. Alumbrado, recolección de basura, transporte, agua, infinidades, ¿sí? De servicios pasan a manos del Estado. Fábricas, por ejemplo, fabricaciones militares, YPF. Todo eso pasa a manos del Estado, a trabajarlo el Estado y a gestionarlo el Estado y a regularlo el Estado. Con el correr de los años, debido a malos manejos, debido también a una evolución social, debido a una también parte presión económica, se empieza en la década de los 80 y los 90, por decisiones políticas, se empieza a privatizar de nuevo ciertos servicios públicos. Ya esto lo van a ver de nuevo en la bolilla de servicios públicos. Y se empiezan a privatizar algunas cosas empresas que manejaba el Estado. Entonces, ¿qué rol cumple el Estado ahora? Sobre todo el derecho administrativo. El de regular. ¿Cómo regula después de los 80 y los 90 el Estado? A través de órganos de control. Estos órganos de control son quienes se encargan de, valga la redundancia, de controlar a las empresas o a las personas
que brinden a la sociedad un servicio o un bien y que lo hagan acorde a las normas que el Estado plantea o que el órgano plantea, ¿sí? O sea, ya no es más una cuestión liberal como teníamos antes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, no es antes como estábamos antes de la Segunda Guerra Mundial, tampoco es un control y algo que solamente controla el Estado, sino que ahora es un poco más mixto, por así decirlo. Tenemos una parte de regulación del Estado a las empresas privadas y tenemos otra parte donde el Estado también regula, pero sigue habiendo empresas públicas, ¿sí? Ustedes sabrán que hubo un proceso a lo largo de estos años, hace unos 12 años atrás, 16 años atrás, que se empezó de nuevo a estatizar ciertas empresas y ciertos servicios públicos para mejorar la eficiencia y volviendo un poco también a esta teoría filosófica que les decía de soberanía, de defensa nacional, etc. Pero el Estado ya no deja librada la economía a manos solamente del mercado. Hablo de la economía porque es lo más fácil de entender en este sentido, sino que empieza a regular la eficiencia, por ejemplo, de los servicios públicos, la eficiencia, que sea constante, que tengan el precio que esté dictaminado, lo empieza a controlar por estos medios de control, por estos órganos de control. Ejemplos de órganos de control, el ARSEP, por ejemplo, en Córdoba. Es lo más fácil que tenemos. El ARSEP regula todo, regula el transporte, regula la luz, regula el agua, regula el gas, todo está dentro de ese organismo, ¿sí? Que es un organismo autárquico, es un ente autárquico de una administración descentralizada. Ya eso lo van a terminar de reforzar en la bolilla 5, que es lo que vamos a ver luego en la próxima clase que armemos sobre la estructura de la administración pública. Ahí van a terminar de entender esto que les digo de los órganos de control. Pero esa fue básicamente la evolución. Antes de la Segunda Guerra Mundial teníamos un derecho administrativo que solamente se encargaba de funciones muy reservadas, muy poco intervencionista. Después de la Segunda Guerra Mundial empieza a haber intervención del Estado, estatización de los servicios y de las empresas. En los 80 hay una gran privatización y creación de estos órganos de control. Y luego, ¿sí? Después de más o menos en Argentina, ¿no? Entrados cerca del 2005, empieza de nuevo un poco de estatización, pero manteniendo siempre el rol del Estado como regulador, ¿sí? de la economía y de las normas y que se cumpla con la efectividad y la eficiencia de los servicios. Bueno, eso es básicamente una parte un poco histórica, pero que les va a servir para terminar de entender un poco cuál es el rol del derecho administrativo y la función administrativa. Con esto terminaríamos la bolilla 2, ¿sí? La bolilla que no tiene mayores dificultades, es bastante sencilla, ¿sí? Es muy introductoria a la materia, no sé si tienen alguna duda o consulta sobre esta bolilla, pero es una bolilla bastante sencilla. Y si no tienen ninguna duda, pasamos a la bolilla 3, que es la potestad reglamentaria de la administración pública, que ahí sí ya tenemos un poco más de complejidad y vamos a hablar un poco más también del control judicial. Bien, bueno, si no tienen ninguna duda, entonces largamos a la potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria, la cátedra lo define como una atribución que tiene la administración pública de dictar normas generales, impersonales. Bien, sí puedo repetir el orden de las fuentes, sí. Las fuentes del derecho administrativo es más o menos muy similar al orden de prelación de todas las normas, ¿sí? Famosa pirámide de Kelsen, que la van a ver hasta el cansancio en esta carrera. Tenemos control de constitucionalidad, bloque de constitucionalidad, donde de ese bloque de constitucionalidad tienen derecho. ¿Van a subir el video? Sí, lo vamos a subir a YouTube. De cualquier forma va a ser 24 horas aquí, pero yo los estoy guardando, así los subimos a YouTube. Bueno, pirámide de orden de prelación de las normas en derecho administrativo. Fuentes del derecho. Tenemos, como en todo,
¿sí? El bloque de constitucionalidad, donde tenemos la Constitución Nacional sumado a los tratados internacionales con raigambre constitucional, ¿sí? Tanto sean los del 75, inciso 22, como los demás tratados que el Congreso les ha dado estatura que los pone al mismo nivel de la Constitución. Luego, hay una discusión interminable entre constitucionalistas e internacionalistas. Seguirían los tratados internacionales. La discusión es que si están ante los tratados o las leyes nacionales. Pero bueno, supongamos que están más o menos a la misma altura los tratados internacionales y las leyes nacionales. Luego de eso tenemos las constituciones provinciales con las leyes provinciales y luego los decretos ejecutivos. Ahora, en base a eso, vamos a ir a la parte de los decretos ejecutivos y a la potestad reglamentaria de la administración pública, que tiene sumamente relación con eso, ¿sí? Es la potestad que le da la Constitución nacional y provincial, en el caso de Córdoba, a la función administrativa de crear ciertos reglamentos, ¿sí? Así que les voy a decir la definición de nuevo de lo que plantea la cátedra sobre la potestad reglamentaria. Es la atribución que tiene la administración de dictar normas generales, impersonales y obligatorias que regulan su actividad y la de los administrados. Normas generales, impersonales y obligatorias, ¿sí? Esas son las tres características que tiene la potestad reglamentaria. En Argentina, esta potestad, como les dije recién, está consagrada en la Constitución Nacional, ¿sí? Y en la Constitución Provincial, en el caso de Córdoba. Tiene distintos objetivos en Argentina esta potestad reglamentaria, que puede ser una potestad propia, de dictar sus propios reglamentos, que sería autónoma, una potestad de completar cuestiones que no han sido completas por el órgano legislativo, puede ser por una atribución que le da el órgano legislativo, o puede ser por circunstancias, necesidades y urgencias. A todo esto ya ahora lo vamos a profundizar un poco más. Antes de eso, tenemos que saber qué es un reglamento, ¿sí? Los reglamentos, como les decía recién, son estas normas que crea la administración que tienen un alcance general, impersonal y obligatorio. Siempre es general. Y en esto se diferencia con las leyes comunes que dicta el Congreso. ¿Cuál es la diferencia con una ley? La diferencia con una ley justamente es eso. Es que es general el reglamento. En cambio, las leyes pueden ser, como vimos al principio, generales o particulares. Que además la forma de dictar es distinta. Uno lo dicta el órgano legislativo, el otro lo dicta el órgano ejecutivo. Y bueno, también lo que comparte con las leyes es que son obligatorias, ¿sí? Estos reglamentos los dicta quien ejerce una función administrativa, ¿sí? Yo dije el órgano ejecutivo porque es quien mayormente los dicta, pero como hablamos al principio, también los dicta el órgano judicial y el órgano legislativo. Por ejemplo, cuando dictan sus propios reglamentos de funcionamientos internos. Otra característica que tienen los reglamentos es que pueden ser total o parcialmente derogados, ya sea de oficio o a pedido de parte. Pero cuando se derogan, sí o sí no pueden perjudicar, o sea, se puede derogar siempre y cuando no perjudiquen los derechos adquiridos, ¿sí? Derechos subjetivos que haya adquirido una persona. Si derogan este reglamento hace que yo pierda derechos, no se puede. Por ejemplo, un reglamento de empleado público que dice que yo no puedo ser despedido sin causa. Bueno, eso ya lo sabemos, que no se puede ser despedido sin causa. Pero supongamos que me derogan el reglamento y ponen que en un reglamento nuevo de que de ahora en adelante los empleados se van a jubilar a los 75 años en ese reglamento. Y no, a mí no me puede afectar. ¿Sí? O sea, no puede afectar porque ya está afectando derechos adquiridos
de otras que vos ya lo tenías, porque vos lo adquiriste con el otro reglamento de jubilarte a una cierta edad. Entonces el nuevo no te puede afectar. ¿Se entiende? Y además, otra característica que tiene el reglamento es que debe ser publicado, como las leyes. Y acá hay una diferencia con los actos administrativos. Los actos administrativos creo que ustedes lo tienen en la bolilla 7, que es como les decía hoy, es súper importante los actos administrativos. ¿Y cuál es la diferencia entre un reglamento y un acto? Bueno, el reglamento es general, el acto es particular. El reglamento debe ser publicado, en cambio el acto debe ser notificado para que produzca efectos jurídicos. ¿Sí? ¿Se entiende esta diferencia? Después van a ver más los caracteres del acto jurídico cuando vean la bolilla correspondiente. Además, el acto administrativo tiene otra característica, que está subordinado al reglamento. Un acto administrativo no puede ir en contra del reglamento dictado por la administración pública. No puede ir en contra ni contradecirse. Bueno, ¿cuál es la clasificación de estos reglamentos? Se clasifica en ejecutivos, autónomos, delegados y de necesidad y urgencia. Vamos a arrancar por el reglamento ejecutivo, ¿sí? ¿De qué se trata el reglamento ejecutivo? Bueno, este dictado lo dicta lo dicta el órgano ejecutivo y sirve para completar una ley. Por ejemplo, se dictó una ley sobre la creación de una institución. Se va a crear esta institución para controlar, no sé, supongamos cómo se hacen los barbijos, ya que estamos todos con el coronavirus. Vamos a crear una institución para cómo se controlan, cómo se hacen los barbijos. Bueno, bárbaro. Se vota todo en el Congreso, sale la ley. Esa ley dice lo general que va a tener esa institución. Pero luego, para que tenga vigencia esa institución, tenemos que tener un decreto reglamentario, ¿sí? Y a esto viene el decreto ejecutivo, que lo completa a la ley, diciendo cómo exactamente va a funcionar esa institución. ¿Se entiende? Es decir, lo que hace el decreto ejecutivo o el reglamento ejecutivo es completar lo que dictaminó el órgano legislativo, ¿sí? Bueno, esta norma, ¿puedes repetir el ejecutivo? Sí. El reglamento ejecutivo tiene como fin completar una ley, ¿sí? Está dictado por el órgano ejecutivo. Se congeló. ¿Me ven ahí todos? ¿Me escuchan? Pongan manitos o deditos si me escuchan y si me ven. O si es un problema solamente de Lautaro. ¿No me ven? Sí, bien. Bueno, entonces debe ser un problema de internet de Lautaro. De cualquier forma, lo repito por si se le vuelve a conectar. Bárbaro. Bueno, el reglamento ejecutivo, como les decía recién, se basa en que lo que hace, el objetivo que tiene es completar una ley, ¿sí? Completa una ley dictada por el órgano legislativo. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de recién. El órgano legislativo mañana saca una ley, bueno, no puede sesionar ahora porque estamos en cuarentena, pero supongamos que estamos en situación normal. Que mañana sesiona en Congreso, ¿sí? Y saca una ley de que se va a crear una institución para controlar la fabricación de barbijos. Bueno, saca la ley, va a decir va a estar conformada, va a tener tal objetivo, va a servir para tal cosa, va a ser autónoma, va a ser autárquico. Bueno, bárbaro. Una vez que está esa ley, para que comience a funcionar, quizá, no siempre, pero quizá, el órgano ejecutivo deba completarla. Es decir, ponerles un reglamento propio, es decir, bueno, cómo se va a integrar esa institución, ¿sí? Cómo se va a conformar, cómo se van a elegir esos miembros. Y eso lo hace por un decreto reglamentario o en este caso, un reglamento ejecutivo, completa esa ley. ¿Sí? Le termina de dar eficiencia
y le termina de dar esa coherencia a la ley para que pueda ser aplicada y pueda ser utilizada. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Es una legislación secundaria, porque depende sí o sí de la ley que haya sido dictada por el órgano ejecutivo, por el órgano legislativo, perdón. ¿Sí? O sea, depende sí o sí de esa ley. Ahora, lo que va a hacer el ejecutivo es solamente completarla o darle un marco de regulación, ¿sí? Que le haya faltado a la ley anterior. Es una facultad que le da la Constitución Nacional al Ejecutivo en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución, y también en la provincia de Córdoba, que se la da al gobernador de la provincia en el artículo 144, inciso 2, ¿sí? De la Constitución Provincial. Esta función de reglamentar con reglamentos ejecutivos no es solamente del presidente, el intendente o el gobernador, sino que también lo pueden hacer otros funcionarios siempre y cuando tengan competencia, o pueden hacerlo los órganos de control siempre y cuando se les dé la competencia y cumplan en ese marco estén dentro del marco de la ley que la ha dictado, ¿sí? ¿Pudieron guardar el vivo, porfa? Sí, quédense tranquilos que lo pude guardar al anterior y también lo vamos a poder guardar. Así que la competencia, como les decía, la competencia no solamente va a ser de los titulares de los órganos ejecutivos, sino también de funcionarios que lo conformen o de los órganos de control que puedan llegar a estar involucrados dentro de la ley, pero siempre depende de lo que diga la ley. Otro de los reglamentos es el reglamento autónomo, ¿sí? El reglamento autónomo lo que hace es regular, ¿sí? La administración regula sobre medidas que no están reguladas en la ley, ¿sí? Son facultades que tiene el titular, ahora sí, el titular del poder del órgano ejecutivo, ya sea el intendente, el gobernador o el presidente, tienen sí o sí, o sea, no es que tienen sí o sí, sino que tienen la posibilidad de regular sobre los temas que las leyes no han regulado, ¿sí? Y que no estén, y que estén reservadas a la administración. No es que porque la ley no reguló que haya una institución que controle barbijos, voy a ir yo a crearla. No, tiene que estar dentro de las facultades del Ejecutivo. ¿Dónde vemos esas facultades? Las vemos dentro de la Constitución, ¿sí? Este fundamento constitucional está en el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional y en el artículo 144, inciso 1 de la Constitución Provincial. Y como les dije recién, la competencia en este caso es siempre del titular del Ejecutivo, ¿sí? Es el único que puede dictar reglamentos autónomos, ya sea a nivel nacional, provincial y en el caso de que la Carta Orgánica lo permita, municipal. Bueno, otro de los reglamentos es el reglamento delegado, ¿sí? El reglamento delegado es cuando el legislador habilita al Ejecutivo a regular sobre un aspecto, ¿sí? Es decir, el Congreso autoriza al Ejecutivo a regular en un cierto aspecto, siempre y cuando sea de materia administrativa o de emergencia pública. La diferencia entre un ejecutivo y un autónomo. La diferencia entre el ejecutivo y un autónomo, ahí te respondo. Termino con el delegado y te respondo la diferencia. Entonces, volviendo al delegado, es cuando el legislativo habilita al ejecutivo a reglamentar sobre cierta materia. ¿Sí? Te tiene que habilitar el ejecutivo que vos puedas reglamentar sobre tal cosa. ¿Se acuerdan o sea, siempre y cuando esté en el marco de la administración y de la emergencia pública? Son los únicos dos cosas sobre las que puede regular. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando hubo... ahí les doy otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando fue en el Congreso que se hizo una ley para que el gobierno nacional, el Ejecutivo Nacional, pudiera
para que el Ejecutivo Nacional pudiera negociar la deuda. La ley de emergencia económica, ¿se acuerdan de la ley de emergencia económica? Bueno, ahí, en esa ley, lo que hizo el órgano legislativo fue darle al Ejecutivo facultades económicas para tomar decisiones económicas, ¿sí? Eso es un ejemplo claro, ¿sí?, de la ley de emergencia económica, es un ejemplo claro sobre una materia en la que el gobierno nacional o la autoridad nacional podría regular por un reglamento delegado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Congreso, es decir, el órgano legislativo, lo autorizó por medio de una ley a que regulara la materia económica, en este caso particular de emergencia económica, como la que está viviendo Argentina por la gran deuda externa que tenemos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dónde está fundamentado el reglamento delegado? El corralito fue otra ley de emergencia. Exactamente. Sí, pero del corralito no sé si se le delegó al Ejecutivo tomar ese tipo de decisiones. Si el Congreso le delegó. Acuérdense que en la época del corralito estábamos en estado de sitio, no estaba funcionando el Congreso. Exactamente, la revisión de cuadros tarifarios, todos esos puntos que ustedes ven en las noticias son ejemplos de facultades delegadas del Ejecutivo del Legislativo al Ejecutivo. ¿Para qué? Para agilizar y para que esas decisiones sean decisiones más políticas y decisiones de gobierno y no solamente algo plasmado en una ley que lleva muchísimo más tiempo procesarlo, que sea algo más dinámico, digamos, y solucione el problema de las personas en un momento de emergencia. ¿Dónde está el fundamento constitucional de este reglamento delegado? En el artículo 76 de la Constitución Nacional, donde dice claramente que solamente se puede delegar en materia administrativa y en emergencia pública. Y el otro fundamento constitucional es de la Constitución provincial, es que está prohibido. ¿Sí? Eso tienen que saber que en la provincia de Córdoba está prohibido el reglamento delegado. ¿Sí? El reglamento delegado está prohibido en la provincia de Córdoba. Sí, decretos y reglamentos, sí, estamos hablando de lo mismo. Es lo mismo. En este sentido estamos hablando de lo mismo, porque en los ejemplos que estoy dando, la administración decreta para poder reglamentar este tipo de cosas. Sí. A ver, me habían pedido la diferencia entre ejecutivo y autónomo. La diferencia entre ejecutivo y autónomo es que ejecutivo, ¿sí?, es cuando el Congreso ya dictó una ley sobre una materia y lo que tiene que hacer el órgano ejecutivo es completarla, ¿sí? Porque por alguna razón el legislativo no terminó de completar esa ley o no terminó de establecerle una orden de funcionamiento. Entonces lo que tiene que hacer la administración pública es generar un reglamento para completar esta ley, ¿sí? Que es lo que yo les decía, generalmente se sancionan las leyes en el Congreso y luego, por un decreto reglamentario, se pone en funcionamiento. Sobre todo se da cuando se crean instituciones nuevas. La ley da los parámetros de la institución y luego la administración, a través de un reglamento de ejecución, lo reglamenta, ¿sí? Lo pone en funcionamiento. En cambio, el autónomo, la diferencia con el autónomo es que el autónomo directamente es una facultad que tiene la administración para dictar esos reglamentos. Por ejemplo, la facultad que tiene el presidente de elegir sus ministros, ¿sí? Lo hace a través de un reglamento autónomo. Ustedes escucharon que la designación de cómo va a ser la orden de los ministerios, cómo van a funcionar los ministerios, se hace por decreto. Bueno, se hace por este decreto. Autónomo. ¿Sí? ¿Por qué autónomo? Porque es facultad propia de la administración pública. No le tiene que pedir permiso al legislativo para crear un ministerio o para eliminarlo.
¿Se acuerdan cuando se eliminó el Ministerio de Trabajo y de Salud? Bueno, no se pidió permiso al Congreso porque no hace falta, ¿sí? No hace falta porque es facultad del propio presidente designar eso. Como ahora, cuando se creó el Ministerio de Mujer y cuando se creó el Ministerio de Salud y de Trabajo de nuevo, también se hizo por decreto autónomo porque es la facultad propia que tiene por la Constitución la administración pública, en este caso el Poder Ejecutivo, que es quien tiene la competencia de dictarlos. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Bueno, estoy bajando de nuevo a los comentarios. A ver si pusieron algo más. Bien. Buenísimo que hayan entendido ahí. Ahora, entonces, vamos al último de los reglamentos y el último punto y ya pasamos a las dudas que tengan. El último reglamento es el de necesidad y urgencia. Vieron que al principio hablábamos de que el derecho administrativo es dinámico y yo les decía que es dinámico porque, por ejemplo, en la situación actual del país se están dictando, en este momento nuestro orden normativo mayormente son decretos de necesidad y urgencia. Bueno, es que justamente son para eso, ¿sí? Los decretos de necesidad y urgencia se regulan sobre materias que son propias del órgano legislativo, por las que la Constitución en principio dice que el Ejecutivo no puede regular, que es facultad propia del órgano legislativo, pero que devenida una situación de urgencia súbdita, ¿sí? Y de que esté completamente justificada, el Poder Ejecutivo a través de su titular, es decir, el presidente, junto con la firma del ministro al que le competa el decreto que está dictando y el jefe de ministros, es decir, el jefe de gabinetes, puede reglamentar y dictar normas sobre este tipo de cuestiones. Por ejemplo, siempre y cuando no sean materia penal, materia tributaria, materia electoral y materia que tenga que ver con partidos políticos, ¿sí? Es decir, pueden dictar decretos o reglamentos de necesidad y urgencia siempre y cuando haya una urgencia súbdita y justificada en un contexto que sea justificable y que no se regule en materia penal, tributaria y electoral. En todo lo demás, que tenga facultades legislativo va a poder regular el Ejecutivo siempre y cuando sean estas condiciones que les dije. Y siempre y cuando firme el presidente en conjunto con su jefe de gabinetes y con el ministro que le compete en el tema. Por ejemplo, ¿sí? El decreto que dictaminó la cuarentena obligatoria, ¿sí? Ese decreto esa normativa, o sea, la cuarentena, estamos todos en cuarentena, no porque el Congreso lo decidió, sino porque ante una situación de emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo decidió, ante esta gran necesidad y urgencia, valga la redundancia, gestionar y crear la cuarentena, ¿sí? Con todas las consecuencias que atrae esta cuarentena, ¿no? Respecto a que muchos han dicho de la regulación penal, en realidad el decreto no regula penalmente la pena que se va a ejercer a quien no cumple la cuarentena. La pena es la desobediencia a la autoridad, algo que ya está arreglado dentro del Código Penal. Entonces, la verdad que el decreto está bien hecho y no lleva a un cuestionamiento. Lo mismo que todos los decretos que se están haciendo a lo largo de estos días se hacen justamente por este motivo, ¿sí? Porque hay una urgencia súbita y justificada. Una vez, ya lo habrán visto en Constitucional, que finaliza la urgencia, los decretos que deban permanecer en vigencia tienen que sí o sí pasar por el Congreso. Es decir, cuando se levante la cuarentena, va a haber decretos que si tienen que seguir en vigencia, el Congreso va a tener que tratar. Ya sea para que sigan en pie, es decir, que sigan en vigencia o no. ¿Cuál es el fundamento constitucional del decreto de necesidad y urgencia? En la Constitución Nacional, el artículo 99, inciso 3. Pero en la provincia de Córdoba, así como los reglamentos delegados, se encuentran prohibidos, ¿sí? En Córdoba, el gobernador no tiene la potestad sobre reglamentos delegados y reglamentos de necesidad y urgencia. Por lo tanto, si el gobernador
quiere mañana dictar un reglamento, un decreto de necesidad y urgencia de la materia que sea, no puede. Está prohibido constitucionalmente por la provincia de Córdoba, ¿sí? Lo mismo si mañana la legislatura de Córdoba le quiere delegar al gobernador que regule sobre una materia X, no lo puede hacer porque también se encuentra prohibido dentro de la Constitución de Córdoba, ¿sí? En esto es muy clara la Constitución provincial y no hay, la verdad que vuelta a quedarle porque es así, está directamente prohibido y el gobernador no puede acceder a este tipo de facultades, ¿sí? Y después, bueno, a niveles municipales y a niveles más pequeños, a niveles de comunas, todo eso va a depender de la orgánica, de su carta orgánica, lo que dictamine si no tienen carta orgánica, la ley orgánica municipal. Así que, bueno, eso sería. ¿Tienen algún tipo de control? La sanción de DNU, sí. Justamente volvemos un poco a lo que hablábamos del control judicial sobre las actividades de la administración pública. ¿Sobre qué puede controlar la actividad? ¿Cuál puede ser el control judicial? Puede ser que si se ha procedido de la forma adecuada y si se ha hecho dentro del marco de legalidad y si ha cumplido y si no va en contra de la Constitución o de principios básicos o de otras leyes, ese decreto de necesidad y urgencia. Pero no puede, ya sea el Poder Judicial, digamos, no puede controlar la necesidad y la urgencia. Eso no se puede determinar. Eso lo determina el Ejecutivo, digamos, en el momento. Es algo que no puede atender a esa materia el Poder Judicial. Sí puede controlar, ya te digo, que se cumplan con los requisitos constitucionales, que esté permitido por la Constitución que regulen esa materia, que haya cumplido con los procedimientos y las formas dictaminadas, con la competencia, que no vaya en contra de los principios básicos del derecho argentino, que no vaya en contra de los tratados internacionales, bueno, etcétera. Pueden controlar el bloque de legalidad, ¿sí? Pero no el de mérito, que es un poco lo que hablábamos al principio sobre la oportunidad de conveniencia. Eso ya es una facultad propia de la administración pública quien decide sobre esas cuestiones. Sí, eso no se puede controlar. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, chicos? Eso sería todo ya de la bolilla 1, 2 y 3. Esos serían los conceptos más esenciales. Les recomiendo igual que sigan leyendo todo lo que más puedan. Hay varios resúmenes que están buenos en internet para que les sea un poco más ameno estudiarlo. Sé que el libro de Ábalos, Buteler y Massimino, que creo que es por donde está estudiando la mayoría, por ahí tiene muchas cuestiones de procesal administrativo, perdón. De hecho, en procesal administrativo se usa el mismo libro, así que hay varias cosas que ustedes no tienen que hacerlo. Guíense por el programa, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo estuve viendo en la bolilla, creo que en la 1, vi cómo era el proceso de impugnación de algunas cuestiones del Estado, y que todo eso ustedes lo van a ver en procesal administrativo, no lo van a ver ahora. Lo mismo en los decretos. Ahora ustedes están viendo qué son cada uno de esos, qué son cada uno de los reglamentos. Los procesos después de impugnación lo van a ver ustedes en procesal administrativo y no ahora. Así que hagan hincapié a lo que diga el programa y no tanto a todo el contenido del libro, sino se les va a hacer eterno y además que en este momento no les va a servir. Así que bueno, de nada, si tienen alguna duda me escriben y si no, bueno, coordinamos ya para la clase que viene de las bolillas que sigan, ¿sí? Podemos hacer una de la bolilla 4 y 5 y luego las dudas que tengan de las demás bolillas hasta las 7 y 8. Así llegan bien para el parcial. Y quédense tranquilos que seguramente los profes esperemos que traten de hacerlo mejor para que nos salga bien a todos este semestre y que podamos sacarlo de la mejor forma posible. Bueno, de nada, estamos a disposición de ustedes y si tienen alguna duda nos avisan. Buenísimo. Vamos a preparar entonces la próxima clase. Bueno, chicos,
Entonces nos despedimos y nos vemos en estos días para continuar con una próxima clase sobre las materias que faltan. Y bueno, si tienen alguna duda o algo, nos pueden escribir, nos pueden consultar. Y ya ahora les dejo el PowerPoint a los chicos de comunicación para que ustedes puedan acceder al PowerPoint también. Y puedan verlo, ahí tienen un poco de conceptos básicos. Bueno, de nada chicos, me alegro mucho que les haya servido. Nos vemos. Chau, chau.